Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Graneros de José para comenzar esta nueva semana. Hoy es lunes, día 19, y en España pues son ahora las 5 de la tarde. Y comenzamos, como sabían ustedes ya, porque se les había anticipado que hoy toca ya comenzar con el, perdón por la redundancia, con el octavo libro de la serie Estudio de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones. Se ha grabado el quinto, el sexto y el séptimo. Grabaremos ahora el octavo y terminado el octavo pues comenzaremos con los 4 primeros libros que quedaron, porque pues la verdad que yo comencé a grabar estos mensajes cuando vi que, estaba haciendo la revisión, la actualización de la traducción, de la corrección del libro, que eran muy actuales, y digo, pues esto lo tenemos que grabar ya. En fin, luego ustedes os ponen en el orden adecuado. Así que nada, vamos a comenzar. Como les digo, ahí tenemos la imagen del propio Dr. Stephen Jones, del libro octavo, que es un estudio de Apocalipsis, capítulos 20, 21 y 22, el octavo de una serie de 8 libros. Bien. Capítulo 1. El ángel de la restricción. En nuestro libro anterior vimos que Apocalipsis 16 al 19 registra el juicio sobre el sistema de la bestia, conocido como Babilonia y la gran ramera, que ya saben que pues engloba más esto el sistema mundial de gobierno carnal, y engloba más que el simple Vaticano, que el simple sistema religioso, ¿no? De hecho, engloba todas las religiones mundiales, incluido la cristiandad, por desgracia. Este libro terminó con una breve descripción del derrocamiento de Gog y sus aliados que habían ocupado las montañas de Israel, que ya saben que es el sionismo. Esos juicios divinos, nos dice Juan, están diseñados para preparar el camino para el reino de Dios, representado en Daniel 2:35 como una gran piedra que cae, aplasta ese sistema carnal, ese sistema globalista en este momento, y entonces empieza a crecer como una cordillera de montes, más bien, se hace como un monte, ¿no? Pero más bien sería como una cordillera que va a llenar toda la tierra, hasta que toda la tierra esté bajo el dominio de Jesucristo y sus santos vencedores, como las aguas cubren el mar, es decir, sin excepciones. Llegamos ahora a los capítulos finales del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20 cubre la era del reino de 1000 años, enfocándose en las 2 resurrecciones, una antes y otra después del milenio, así como hay una invasión pues antes y después del milenio, pues también hay 2 resurrecciones. Juan nos dice que la primera resurrección no puede ocurrir antes de la primera batalla contra Gog y Magog, ni la segunda resurrección puede ocurrir antes de la segunda batalla contra la misma nación o grupo de naciones. Apocalipsis 21 comienza diciendo: y vi un ángel que descendía del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Por revelación personal del Dr. Stephen Jones, él dice, se me dio a conocer que este es el ángel de la restricción, el que tiene la llave del abismo y tiene el poder de atar y desatar. Es una especie de guardia de la prisión divina que supervisa el abismo, que restringe a las entidades espirituales malvadas. Este es también el quinto ángel, tocando la quinta trompeta, mencionado en Apocalipsis 9:1. En este caso se le dio la llave para abrir el abismo, también traducido como el pozo sin fondo, liberando a Mahoma para que juzgara a la Iglesia por su rebelión.
Mientras que en Apocalipsis 9.1, el ángel fue llamado para soltar las langostas, entre comillas. En Apocalipsis 21, el ángel fue llamado para arrestar al dragón. Apocalipsis 20 del 2 al 3 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo selló sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de estas cosas debe ser puesto en libertad por un corto tiempo. El propósito de este encarcelamiento es evitar que el diablo y Satanás engañen a las naciones durante la era del reino. Esto permitirá que la palabra de Dios se propague sin obstáculos para asegurar el dominio del reino de Cristo durante esa era. Sin duda, el atar a Satanás quita la ceguera en la Iglesia, Deuteronomio 29:4, junto con la cubierta que cubre a todos los pueblos y el velo que cubre a todas las naciones, del que habla Isaías 25, versículo 7. El ángel de la restricción entonces ata a Satanás y al mismo tiempo desata a la Iglesia. Esto abre los ojos y los oídos de la gente, de las personas, para escuchar la palabra del Señor. Aunque Juan no menciona el derramamiento del Espíritu Santo, los profetas hablan de esto a menudo junto con la manifestación de los hijos de Dios y las condiciones en la era venidera. De hecho, la profecía sobre Gog y Magog termina con tal declaración en Ezequiel 39:29, que dice: y no esconderé más mi rostro de ellos, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo se cumplió parcialmente el día de Pentecostés en Hechos 2, pero no hubo invasión de Gog y Magog en ese momento. Obviamente entonces el día de Pentecostés no fue el cumplimiento real de la profecía de Ezequiel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Ezequiel dice que el Espíritu será derramado cuando Gog y Magog sean juzgados justo antes de la primera resurrección. Bien, ese capítulo, como ven, es muy cortito y nos vamos con el capítulo 2, que dice visiones del milenio. Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20 usa el término chilía, que quiere decir 1000, 6 veces. A menudo se argumenta que el término es plural y por lo tanto se refiere a miles de años, no simplemente a 1000, pero este argumento no es válido lingüísticamente. Si bien es cierto que la palabra es técnicamente plural, no es así como se usa realmente el término griego. Chilía es una palabra en plural, pero solo puede traducirse correctamente como 1000 en singular para que tenga algún sentido. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:8 leemos: pero amados, no dejéis que se os escape este hecho, que para el Señor un día es como 1000, es decir, chilía años, y 1000 chilía años como un día. Aquí un día es como chilía. En otras palabras, un día equivale a 1000 años. Pedro no nos estaba diciendo que un día era como miles de años. De hecho, aquí es donde es útil saber que Pedro estaba pensando con patrones de pensamiento hebreo. Con patrones de pensamiento hebreos. O con patrones hebreos, vamos a poner mejor así, patrones hebreos de pensamiento. Aunque escribía en griego, Pedro estaba citando el Salmo 94, que dice: porque 1000, elep, años a tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una vigilia en la noche. Donde el salmista usa la palabra hebrea elef, Pablo usa la palabra chilía como su equivalente griega. Elef, sin embargo, es singular, mientras que chilía es técnicamente plural. El salmista quiso decir 1000 años porque si hubiera querido decir más, habría usado el plural elefi, que se usa en otros lugares. Números 10:36, los muchos miles en Israel, por ejemplo.
La palabra griega chilia es plural porque se usa como adjetivo que modifica un sustantivo plural, es decir, años. Prácticamente todos los traductores de la Biblia saben esto y es por eso que no lo traducen como miles de años. La New American Standard Bible, entonces, está en lo correcto junto con virtualmente todas las otras traducciones, cuando traduce chilia como 1000 años en 2 de Pedro 3.8 y en Apocalipsis 22. Perdón. La historia de la enseñanza milenaria. Mi área de investigación es la historia más que la lengua. Cuando miramos la historia de la filosofía y el pensamiento, sé que la idea de un milenio sabático es muy antigua y es una idea bien conocida que surge de la comprensión hebrea de las Escrituras. Por ejemplo, en la epístola de Bernabé, generalmente fechada alrededor del año 115 después de Cristo, leemos en el capítulo 13. E incluso al principio de la creación hace mención del sábado. E hizo Dios en 6 días las obras de sus manos y las terminó en el 7º día. Y descansó el 7º día y lo santificó. Considerad, hijos míos, lo que esto significa. En 6 días los acabó. El significado de esto es este, que dentro de 6000 años el Señor Dios acabará con todas las cosas, porque para Él un día es como 1000 años, como Él mismo testifica diciendo, he aquí, este día será como 1000 años. Por tanto, hijitos, en 6 días, es decir, en 6000 años, todo se cumplirá. Entonces Él descansará gloriosamente en ese 7º día. Esta carta está escrita en griego y fue citada por muchos de los primeros padres de la Iglesia. No me propongo entrar en el debate de su canonicidad ni de la fecha de su autoría. La uso como un ejemplo temprano del hecho de que chilia se usa como 1000, singular, así como también como un ejemplo de la creencia temprana de que habría un milenio sabático en el que todas las cosas se habrán cumplido. Si el autor escribió esto alrededor del año 115 después de Cristo, como muchos dicen, entonces es casi seguro que fue un contemporáneo más joven del mismo Juan, quien murió alrededor del año 100 después de Cristo. El libro de Apocalipsis no se escribió hasta el 96 después de Cristo. No es probable que el autor de Bernabé habría estado en desacuerdo con la propia interpretación de Juan del libro de Apocalipsis. Juan tenía otros discípulos hebreos que eran los antiguos y primeros expositores de las Escrituras. Anastasius Sinaita dice de ellos, tomando ocasión de Papías de Hierápolis, el ilustre, discípulo del apóstol que se recostó en el seno de Cristo, aquí sobra una coma. Tomando ocasión de Papías de Hierápolis, el ilustre discípulo del apóstol que se recostó en el seno de Cristo, y Clemente y Pantaenus, el sacerdote de la iglesia de los alejandrinos, y el sabio Anmonio, los antiguos y primeros expositores que estaban de acuerdo unos con otros, que entendían que la obra de los 6 días se refería a Cristo y a toda la iglesia. Fragmento 9. Mentalidades griegas y hebreas. La enseñanza milenaria surgió de los patrones de pensamiento hebreos, basados en la historicidad del Antiguo Testamento. Solo más tarde se descartó el punto de vista hebreo en favor del punto de vista griego, neoplatónico. Por esta razón, la epístola de Bernabé fue atacada más tarde por quienes preferían el método griego, es decir, alejandrino, de interpretación bíblica alegórica. La Enciclopedia Católica, volumen 10, 1911 edición, bajo Millennium, nos dice: el adversario más poderoso del milenarismo fue Orígenes de Alejandría. En vista del neoplatonismo en el que se fundaban sus doctrinas y de su método alegórico espiritual de explicar las Sagradas Escrituras, no podía ponerse del lado de los milenaristas. Los combatió expresamente y, debido a la gran influencia que sus escritos ejercieron sobre la teología eclesiástica, especialmente en los países orientales, el milenarismo desapareció gradualmente de las ideas de los cristianos orientales.
San Agustín se aferró finalmente a la convicción de que no habrá milenio. En el mismo libro de Civitate Dei nos da es decir, la ciudad de Dios, nos da una explicación alegórica del capítulo 20 del Apocalipsis. La primera resurrección de la que trata este capítulo, nos dice, se refiere al renacimiento espiritual en el bautismo. El sábado de 1000 años, después de los 6000 años de historia, es el todo de la vida eterna, o dicho de otro modo, el número 1000 pretende expresar la perfección. Y el último espacio de 1000 años debe entenderse como el referido al fin del mundo. Esta explicación del ilustre doctor fue adoptada por los siguientes teólogos occidentales y el milenarismo en su forma anterior ya no recibió apoyo. El protestantismo del siglo XVI marcó el comienzo de una nueva época de doctrinas milenarias. Los fanáticos protestantes de los primeros años, particularmente los anabaptistas, creían en una nueva edad dorada bajo el cetro de Cristo, después del derrocamiento del papado y los imperios seculares. Así vemos que la interpretación alegórico-espiritual de la Escritura fue popularizada por Orígenes en el siglo III. A menudo torturó el Antiguo Testamento para que hablara alegóricamente. El punto de vista de Alejandría tenía poco uso para la historia, tal como la veían los hebreos. El pensamiento griego se basaba en su visión mitológica de la religión. Su religión se basaba en gran medida en los mitos, que eran historias que se entendían como alegorías, más que como historia. Por lo tanto, al tratar de convertir a los griegos al cristianismo, algunos maestros adoptaron la mentalidad griega para hacerlo más aceptable para ellos, aguando el Evangelio. Pero históricamente hablando, Juan era hebreo y tenía una mentalidad hebrea. Los hebreos ciertamente usaban alegorías y parábolas, pero incluso sus alegorías estaban basadas en la historia real. Adán y Eva eran personas reales. Abraham, Isaac y Jacob fueron reales y sus historias no son meras alegorías, o sea que pueden ser históricas, pero a la vez tener un significado alegórico. De hecho, sus relatos son alegorías históricas. Sus historias tenían un significado profético. Abraham realmente tuvo dos esposas, Agar y Sara. Eran alegorías del Antiguo y el Nuevo Pacto, como dice Pablo en Gálatas 4, 22 al 31, pero realmente vivieron como personajes históricos en la tierra. En nuestras escrituras, la alegoría no desplaza a la historia, sino que le da un significado espiritual a la historia. Como veremos en otros de los capítulos, las versiones, hay algunos que se han decantado por el alegorismo puro, otros por el futurismo puro, pero lo correcto es un historicismo que también tiene en cuenta las alegorías de esas historias. Bien, la principal diferencia entre los puntos de vista griego y hebreo es que los griegos no veían la necesidad de que ninguna de las historias bíblicas tuviera sus raíces en la historia, siempre que las historias tuvieran un significado alegórico. El punto de vista hebreo vio todas las cosas enraizadas en la historia, pero también vio que la historia tiene significado y a menudo establece patrones para el cumplimiento profético futuro. Es irónico que la Iglesia romana repudiara a Orígenes de Alejandría en el año 400 después de Cristo por sus enseñanzas sobre la reconciliación universal, pero adoptara su método de interpretación de las Escrituras. Así fue como se perdió la enseñanza del milenio sabático. La Enciclopedia Católica dice que el punto de vista hebreo fue revivido por los protestantes en el siglo XVI. Sin embargo, en los últimos años, algunos protestantes han seguido rechazando la idea de un milenio literal. En mi opinión, debemos adoptar una mentalidad hebrea y descartar la mentalidad griega. El pensamiento hebreo tiene sus raíces en la ley bíblica y sus juicios. Cuando Dios sentencia a hombres o naciones a la esclavitud, siempre es de acuerdo con ciclos de tiempo específicos que tienen sus raíces en la historia. El juicio divino aplica las leyes del tiempo en proporción directa a la gravedad del delito.
Cualquier interpretación alegórica de esto es una capa adicional de significado que no puede reemplazar la aplicación histórica. Entonces, los hebreos vieron la ley del sábado básica no solo en términos de un descanso semanal de sábado, sino también en términos de ciclos de 7 años, ciclos de 49 años e incluso el ciclo del gran sábado de 7000 años. Juan ciertamente estaba familiarizado con estas enseñanzas y no hizo nada para refutarlas en sus escritos. Por lo tanto, concluyo que los 1000 años de Apocalipsis 20 son un periodo de tiempo literal que sigue las leyes del tiempo, como se ve en la ley del sábado. Muy bien, queridos, hoy nos quedamos aquí. Un vídeo más corto que de lo acostumbrado, pero bueno, a veces queda más largo, hoy queda un poquito más corto, pero lo vamos a dejar así porque no quiero meter 3 capítulos en un mismo vídeo. Mañana, Dios mediante, pues veremos el capítulo 3, el gran sábado, milenio, y el capítulo 4, que será resucitando a los gobernantes. Que Dios les bendiga. Hasta mañana entonces.